Buenos días a todos. Mi nombre es Arnau Sánchez y soy desarrollador de aplicaciones, administrador de sistemas en ICT. La última sesión avanzasteis con Alexis en la aplicación React de administración de OR-Units y ahora que ya estáis más familiarizados con el entorno de trabajo, en esta sesión vamos a profundizar en las herramientas que estamos usando. La sesión la vamos a dividir en dos partes. Por un lado, vamos a dar un repaso a las herramientas que vamos a usar a la hora de desarrollar aplicaciones React para DGIS. Por otro lado, vamos a ver un conjunto de buenas prácticas a seguir cuando escribamos código React con TypeScript. La sesión va a ser muy práctica. A medida que avancemos con la presentación, os voy a ir enseñando ejemplos reales con el editor y con el navegador. ¿De acuerdo? Empecemos pues. Primero de todo, el editor. El editor es fundamental. Tenemos que tener un buen dominio de las capacidades que tiene nuestro editor y configurarlo a nuestro gusto. Hasta ahora, supongo que habéis estado usando Visual Code. Hay muchas más opciones. Tenemos Atom, Sublime, WebStorm, etc. En este curso vamos a ver cómo usar Visual Code. ¿De acuerdo? Primero de todo, lo arrancamos. ¿De acuerdo? Y vamos a ver una serie de recomendaciones, ¿de acuerdo?, para que tengáis un buen uso del editor. Primero de todo, la indentación, también muy importante. La indentación nos permite dos cosas. Primero, a uno mismo, nos permite que no perdamos tiempo formateando, ¿de acuerdo? Todavía más importante, nos permite que el equipo tenga una consistencia a la hora de formatear. Cada uno tiene sus preferencias, ¿de acuerdo? De esta forma, todo el mundo va a formatear de la misma forma. ¿Cómo lo vamos a hacer en Visual Code? En Visual Code tenemos una extensión que se llama Prettier. La vamos a encontrar aquí en extensiones. ¿De acuerdo? Code Formatter using Prettier. Antes de instalarla, vamos a ver qué ocurre cuando no la tenemos instalada. Yo, por ejemplo, puedo estar editando código, ¿de acuerdo? Guardo el fichero y veo que no pasa nada. Sencillamente el código queda como está. ¿Qué vamos a hacer? Primero de todo, ya en el esqueleto que os hemos dado a aplicación, ya tenemos un fichero de configuración para Prettier, que es la utilidad de indentación automática que vamos a usar, donde le decimos las características que queremos, desde la longitud de línea, del tabulador, etc. Entonces es muy sencillo. En la extensión de Visual Code simplemente la tenemos instalada, volvemos a el fichero, nos aseguramos de que la opción Format on Save está activa, ¿de acuerdo? Para el workspace actual, este Format on Save tiene que estar activo. Os lo he puesto aquí también, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya está activo. Ahora que ya tenemos todo instalado, vamos a ver qué pasa cuando guardo el fichero. Ahí lo tenéis, ¿vale? Todo perfectamente indentado. Esto es muy útil, muy, muy útil. Siguiente cosa, un helper a la hora de importar, ¿de acuerdo? También muy importante. Imaginemos, por ejemplo, que nos falta importar este linear progress, ¿de acuerdo? Como ahora lo acabamos de quitar, fijaos, tenemos un error en este fichero. Entonces, vamos a ver el punto del error. Naturalmente sabemos que el error es que no se está importando en ningún lado. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Usamos dos formas. Control space, ¿de acuerdo? O control punto. Hacemos, por ejemplo, control punto, nos da una serie de opciones de lo que queremos importar. En este caso, sencillamente queremos importar el linear progress de material Y, ¿vale? Nos sirve. Perfecto. Veremos cómo ya el error desaparece. Y aquí está la importación. Fijaos que esto lo podemos usar tanto para funciones, como es este caso, funciones o clases o valores. Podemos usarlo
para tipos, muy importante. Fijaos, por ejemplo, un tipo que tengamos aquí. Puedo usar el tipo D2API, por ejemplo. El tipo, para que nuevamente como antes tengamos el error, y hago control punto. Me da las opciones. Nuevamente escojo el tipo D2API y ya tenemos el tipo aquí arriba. Siguiente. Tener un editor de las características de Visual Code nos permite refactorizar el código de forma muy sencilla. Esto es sobre todo mucho más importante ahora que usamos TypeScript y no en una aplicación JavaScript. ¿De acuerdo? Porque TypeScript tiene un control total de las variables y de las funciones y de los tipos que está usando, con lo cual para él refactorizar es muy sencillo. Por ejemplo, vayamos a esta función de aquí, init feedback. ¿De acuerdo? Vemos que se está usando este punto de aquí. Y ahora podemos decidir que la queremos renombrar. ¿De acuerdo? Apretamos para ello F2. También lo podemos hacer a través de la paleta. Como ya sabéis, la paleta Visual Code es Ctrl-Shift-P. Y aquí escribimos el comando que queremos usar. En este caso, rename symbol. Como veis aquí, está el shortcut que está asociado. Entonces aquí, bueno, init feedback tool, podemos decidir el nombre que queramos. Initialize feedback tool, por ejemplo. Perfecto, pues ya está aquí. Vamos al uso que teníamos abajo y vemos que se ha cambiado. Si hay 20 ficheros que está usando esta función, pues también se cambiarán. ¿Qué más? También de la parte de refactorización nos puede ser útil refactorizar fragmentos. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Fijémonos, por ejemplo, en un trozo de código, como puede ser este de aquí. Podemos decidir que esta parte del código no queremos que esté en esta función, sino que tenga una función separada. Entonces, marcamos el código que queremos extraer, ¿de acuerdo? Y como hacemos como antes, en la paleta usamos refactor. Yo en mi caso lo tengo asociado a Ctrl-Alt-R. Tendréis que mirar en vuestro editor cómo está. Entonces puedo venir aquí, pulsar Ctrl-Alt-R y me da una serie de opciones. ¿Dónde quieres mover esta función? Me está diciendo. Vale, ¿la quieres mover dentro de la función que estás o en el módulo? En el scope del módulo. Entonces vamos a hacerlo en este caso en el scope del módulo. Me pregunta, ¿qué nombre quieres de función? Vale, como estoy obteniendo el app context, pues sencillamente vamos a llamarlo getAppContext. ¿De acuerdo? Y aquí tengo la función que me ha extraído. Fijaos, me ha sido capaz de no solo de poner los argumentos que necesita, sino los tipos. Y me ha movido el código. Todo funciona exactamente igual que estaba. Esto nos permite hacer funciones muy grandes que tenemos, hacerlas más pequeñas para abstraer, que es una parte muy importante. Siguiente. Ahora vamos a entrar ya en el navegador. Para ello vamos a arrancar el servidor. ¿De acuerdo? Lo teníamos aquí preparado. Yo en este caso estoy usando un Apache local con DGIS y lo tengo en el puerto 8033 local y vamos a dejar la aplicación en el puerto 8081. Entonces, mientras esto arranca, vamos a Chrome y vamos a ver cómo funciona aquí. Perfecto, de momento el Apache ya está levantado correctamente y podemos entrar con nuestro usuario. Perfecto, vamos a la raíz y aquí vemos nuestro usuario. Entonces, aquí tiene que estar cargando el servidor en el puerto 8081. De acuerdo. Perfecto, ya está cargado. Y ya tenemos aquí la aplicación en la sesión 3. Entonces, primero, muy importante, tenemos que tener siempre abiertas las DevTools de Chrome, ¿de acuerdo? F12, como ya sabéis, se abren las DevTools. Vamos a ir viendo las cosas más importantes de cada una de las tabs, al menos las más destacadas. Hay muchas tabs, vamos a ver parte de ellas.
Console. ¿De acuerdo? La consola es muy importante. Tenemos que tenerla siempre abierta cuando estemos desarrollando para ver los errores y los warnings que nos puede estar dando la aplicación. A veces la aplicación tiene algún error, pero eso no es un error fatal que la vas a ver aquí. Es un error que te está diciendo el JavaScript simplemente como warning. Entonces lo tienes que ver solo en la consola. Por ejemplo, si volvemos a TSX y eliminamos, por ejemplo, alguna de las dependencias de un useEffect. Como hemos eliminado dependencias que se están usando, fijaos, rápidamente él se da cuenta. Dice, API tendría que ser una dependencia de useEffect. Esto, si no hubieras tenido la consola abierta, no te hubieras dado cuenta. Este tipo de cosas, de errores, también los estamos viendo en la salida del servidor. Entonces, volvemos a poner aquí API como estaba. Vemos que en el servidor ya el error ha desaparecido. Recargamos la página y efectivamente aquí el error ya no está. Perfecto. Lo que os comentaba, dejad siempre la consola abierta cuando estéis desarrollando, a no ser que estéis mirando alguna otra cosa en algún otro tab. Siguiente. Tab de fuentes, de sources. ¿De acuerdo? Vamos a ver, vamos cerrando lo que teníamos. ¿Cómo lo hacemos? Control P, lo tenéis aquí. Control P, OpenFile. Ahora en este caso, por ejemplo, queríamos mirar a PPTSX, donde estábamos. ¿De acuerdo? Vemos el código. Fijaos que estamos viendo el código TypeScript, lo cual es muy útil. No es el código convertido a JavaScript, que nunca es tan bonito, sino directamente el TypeScript. Y aquí, por ejemplo, podemos poner un breakpoint, de tal forma que cuando, por ejemplo, la página haya acabado de cargar todo lo que necesita de inicialización, va a intentar dibujar aquí lo tenemos, va a intentar dibujar el componente. Pues si yo aquí recargo, ahí lo tenemos. Se ha parado en este punto porque ya tiene la información necesaria. Y aquí puedo ver las variables, por ejemplo, muy theme. En este caso todavía no está en el scope y no puedo acceder a ellas, pero loading, que está aquí en el scope, podemos trabajar con ella. Los breakpoints pueden ser condicionales. ¿Qué quiere decir condicionales? Que no se ejecuten siempre, sino solo en algunas condiciones. Por ejemplo, volvamos a este de aquí. Yo marco primero el breakpoint, hago botón de la derecha y hago editar. Edit breakpoint. Le doy y aquí pongo la condición que quiero que se cumpla para que esto vale. Puedo hacer que la condición que quiero que se cumpla es que loading valga false, o sea, que haya acabado de cargar. Y lo volvemos a probar. Fijaos que pone la pregunta diciendo que es condicional. Recargo y ha parado. Con loading igual a false. Le vuelvo a dar. Loading sigue valiendo false. Y fijaos que no ha vuelto a parar la vez que loading ya ha valido true y se ha pintado el componente. Muy bien. Breakpoint condicional. De igual forma, podéis poner breakpoints en vuestro código. Entonces, con la orden debugger, ¿de acuerdo? Podemos recargar. Y esto es lo mismo que poner un breakpoint en el Chrome. En este caso es siempre incondicional. Siempre se va a detener cuando llegue allí. Cuando ya hemos acabado de desarrollar esa función, de ver lo que le pasaba, podemos quitarlo. Y así ya no se parará. ¿De acuerdo? La función de sources tiene muchísimas cosas, no las voy a explicar todas, solo recomiendo que le echéis un ojo a todas estas secciones de aquí de la derecha. ¿De acuerdo? Desde el watch, muy importante, cuando pongamos un breakpoint, nos puede interesar ver el valor de cierta variable, loading que estamos viendo antes, por ejemplo. Aquí, ¿qué pasa? Loading no está disponible y me lo pone, pero si esto se detuviera en un punto que el loading tuviera un valor, pues aquí veríamos el valor que tiene.
la lista de breakpoints, las variables en scope, que no se ven porque no está detenido, el stack. Por ejemplo, si paramos aquí el debugger, lo vemos todo aquí. Scope, las llamadas, todos los listeners que tenemos, ¿de acuerdo? Echadle un ojo para ver todas las cosas que podemos hacer aquí. Sobre el tab de Network. Vamos a ver. Este es un tab también que vamos a usar mucho. Si abro, por ejemplo, una de las OR units, vemos todas las llamadas que se han producido a la API. ¿De acuerdo? Vamos a ver en detalle una de las llamadas. Vamos a hacerlo más grande. Vale. De esta llamada, Chrome nos va a decir muchas cosas. Nos va a decir qué URL hemos conectado, el método, la respuesta. ¿De acuerdo? Si queremos ver los headers de respuesta más en detalle, los tenemos aquí. Y lo mismo con la petición, con la request. Podemos ver todas las cabeceras. ¿De acuerdo? Una cabecera que suele ser muy útil es ver qué hemos enviado como string params, como query string. Si os fijáis aquí, teníamos una serie de query string de filtros. Chrome nos lo pone aquí más bonito para que lo veamos. En este caso teníamos una serie de filtros y una serie de petición de fields y un valor de paging de false. En preview, bueno, en response, como veis, está la respuesta en JSON, pero en un formato que es muy difícil de leer. Por eso Chrome nos da otro subtab, que le llama preview, que es que si es capaz de dibujar la response de forma más bonita, lo va a hacer. En este caso se da cuenta que es un JSON y nos lo pinta. Aquí vemos las OR units correspondientes a esta llamada. En este caso son 3 OR units con los fields que le hemos pedido. Vale, antes de pasar a la siguiente, os quería contar una cosa aquí que es muy útil. Fijaos, si hacemos botón de la derecha, ratón, botón de la derecha, y hacemos copy, además de copiar la dirección, los requests y todo esto, podemos copiar un comando que nos va a reproducir esta misma request en línea de comandos. En este caso, os lo vuelvo a enseñar, pone curl. ¿Vale? Curl es la aplicación Linux para hacer peticiones de red. En Windows, aquí en vez de curl, lo más probable es que os salga PowerShell. ¿De acuerdo? En este caso vamos a ver qué me hace con curl. Abro aquí un script en bash, ¿de acuerdo? Y pego el comando que él me ha dado. Como veis, está usando curl y automáticamente, fijaos, todos los headers de la request están aquí. Y toda la petición. Esto es muy útil porque estamos usando de GIS de forma con un usuario en concreto. Si no tuviéramos todos estos headers, no podríamos conectar. Vamos a ver cómo funciona esto. Perfecto, nos da la misma respuesta que estábamos viendo aquí, la tenemos ahora en consola. ¿Qué pasa? Bueno, lo mismo que nos pasaba en Chrome. Es muy difícil de leer esto. ¿Qué hacemos? Podemos usar una utilidad que nos indente los JSON. En Linux usamos una utilidad que se llama jQuery, ¿de acuerdo? Muy sencillo. La salida de request se la pasamos por jQuery. Y ahí lo tenemos, indentado y con colores. Muy fácil de ver todo lo que está pasando. Siguiente, las DevTools de Chrome. Si os fijáis, yo ya las tengo instaladas aquí, pero os voy a enseñar cómo lo haremos. Si hacemos React Developer Tools for Chrome, encontraremos que hay una extensión que tenemos que instalar. Como os digo, yo la tengo instalada, le dais al botón de instalar y automáticamente nos aparecerán aquí una serie de componentes. Los vamos a mover para tenerlos más a mano. Son estos dos. Son el profiler y el de components. Components, muy parecido al tab de elementos que ya conocéis de HTML, este es muy típico, pero para componentes React.
Yo puedo venir aquí y con el buscador preguntarle, oye, ¿cuál es mi componente? Y me enseña todo el árbol de componentes con sus padres y sus hijos. Para cada uno de los componentes, aquí a la derecha, fijaos, tenemos todos sus props, quién lo ha renderizado. En el caso de tener estado, por ejemplo, este no tenía estado y no se veía, pero en caso de tener estado se nos vería todo el estado, el objeto de estado que tiene, los hooks asociados a este componente, por ejemplo, este tiene un hook de contexto, y todo esto lo tenemos aquí. Además, tenemos el subtab de Profiler, ¿de acuerdo? En el cual podemos grabar escenarios, ejecutar algunas acciones y hacer un análisis de qué es lo que ha ocurrido y qué tiempos ha llevado para ejecutar. Es una forma de detectar los componentes que están ocupando más tiempo y que hay que, por tanto, repasar para aumentar su rendimiento. ¿Vale? No voy a entrar mucho en detalle en esto porque hay muchas cosas a ver, pero bueno, sepáis que esto está aquí y que podéis trabajar con ello.